Un elfo lo entró en la taberna y le apuesta a todo. Se para en la mitad de la taberna y dice que le apuesta 500 piezas de oro que nadie se puede beber, 10 cervezas enanas seguidas, una detrás de otra. Todos en la taberna caen en un silencio absoluto. Bueno, mi personaje que es enano, se le despierta la avaricia. Tú lo ves salir, se demora un par de minutos, vuelve, va al mesón y se toma las 10 pintas enanas una tras otra y le estrecha la mano al elfo. El elfo te dice felicitaciones y te paga tu dinero y después te pregunta por qué te fuiste de la taberna. Bueno, fui a la otra taberna a probar antes si es que podía tomarme las 10 pintas en otra taberna. ¿Estás buscando inspiración para jugar tu próximo personaje jugador? En este nuevo video, sin pantalla, hablaremos sobre las razas de Dungeons and Dragons quinta edición. Yo soy Nicolás Sattler Y yo soy Germán From. y comenzaremos hablando de los enanos, viendo el concepto de la raza misma, su perspectiva mecánicas, las subrazas y consejos de cómo interpretarlo, entre muchas otras cosas. Estas razas no están pensadas para crear un sujeto promedio en el Dungeons and Dragons. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si estamos revisando el manual del jugador, si estamos encontrándonos material, se trata de un aventurero, un personaje único, especial, que si bien pertenece a la raza y por lo tanto comparte muchas características, no se trata de una descripción exhaustiva de la raza en sí misma. No, esto se trata de cómo crear el aventurero que es enano. Y por lo tanto, comencemos al tiro con el concepto. ¿Qué son los enanos? Los enanos son evidentemente una de las razas jugables originales de Dungeons and Dragons. No eran incluso razas, no habían razas en Dungeons and Dragons, Ujú. sino que lo que existían eran una clase que se llamaba enano y una clase que se llamaba elfo. Y por lo tanto, es uno de los aspectos más antiguos de este juego de rol. Y bueno, está muy anclado en todo lo que es la historia y el folclore de la humanidad, ¿no es cierto? Los enanos han aparecido Así es. como con estas figuras pequeñas, pero que de alguna manera tienen alguna relación con la natural, o sea, con la tierra, con lo subterráneo, muy potente, ¿no es cierto? Y desde entonces han aparecido en nuestras ideas mitológicas y obviamente quedaron recopiladas en el Dungeons and Dragons. Por supuesto, porque además de ser un arquetipo de la historia y el folclore, es una de las razas más comunes en el imaginario colectivo. Si tú le dices a una persona qué es un enano y le preguntas, la vasta mayoría te va a poder saber unos conceptos generales, aunque sean unos clichés, van a saber lo que es un enano, porque lo vemos en El Señor de los Anillos, lo vemos en Warhammer, lo vemos en la cultura pop en general, lo vemos como parte del imaginario colectivo. Y bueno, hay que decir que este imaginario es mucho más que simplemente personas bajitas y barbonas, ¿no es cierto? Estos pequeños roperos Exactamente. anchos y un poquito regordetes que beben cerveza y andan con hachas al hombro y que les gusta vestirse con armaduras pesadas de metal. No, lo que pasa con los enanos y con los aventureros enanos es mucho más que eso. Y el mismo manual nos indica. El manual nos dice al principio que son cortos y resistentes, pero esta es una descripción física de cómo son los enanos, son criaturas medianas, pero además de eso también tiene algo de una perspectiva un poco psicológica, ¿no? Son personas resilientes y son de un entendimiento de análisis rápido, ¿no? Sí, es correcto. Y psicológicamente también se caracterizan por ser una raza longeva que tiene un ancla en su tradición, en su propia historia, en su propia identidad muy fuerte. Eso hace que ellos tengan largas memorias que remontan a generaciones atrás, al inicio de los tiempos de sus propios clanes, de sus propios reinos, etcétera, y que ellos viven en una continuidad de esta tradición, lo que también los lleva a ser personas de largos resentimientos. Los enanos pueden Sí. estar reviviendo su pasado en generaciones y generaciones venideras. De alguna manera, los enanos son muy constructivos y muy trascendentes de una generación a otra, tratando de dejar un legado, de tratar de dejarle la propia historia a las generaciones venideras también.
Y parte de esto tiene que ver, gran parte de esto tiene que ver con los clanes y los reinos, que son la estructura básica de la sociedad enana. De ahí vienen las largas memorias, de ahí vienen los largos resentimientos en toda la historia que tiene el clan y por tanto también los reinos que agrupan más de un clan. Así vemos que uno de los comunes arquetipos de los enanos son los reinos perdidos, ¿no? El clan sigue existiendo, pero el reino se perdió y hay que recuperarlo. O por el contrario, la historia de grandes reinos que tienen muchos clanes y cómo estos clanes se van entretejiendo en la historia del reino. Son parte de la estructura básica y por tanto son parte también de cualquier enano. Y también es parte de cualquier enano la vida que tiene que ver con algunos elementos, como por ejemplo los dioses. Los dioses de los enanos están muy presentes en sus comunidades. Son dioses benignos que cuidan, son dioses paternales que están presentes, pero que a la vez en ese rol muy paternal están desafiando constantemente a los enanos a superarse, a ser mejores, a vivir más encarnadamente el llamado que hacen estos dioses a sus hijos. Y también está presente el oro, el tesoro, como uno de los elementos de trascendencia, de bienestar, de alegría. A los enanos, la conexión con los Así es. tesoros y con el oro, con las gemas, con todo lo que sea precioso, preciado y valorable, les produce una alegría interna muy importante y les trae un regocijo y un propósito a sus clanes y a sus vidas que normalmente no vamos a encontrar en otras razas. Y precisamente por esto es que los enanos son lentos al confiar. Son lentos al confiar porque han sido traicionados en el pasado, han dependido de alguien y ese alguien no ha sabido corresponderle. Son lentos al confiar en las razas de corta vida como son los medianos o los humanos, pero también han creado en relaciones interraciales a largo aspecto entre las civilizaciones como por ejemplo son los elfos. Son lentos al confiar porque una vida larga como la que tienen los enanos es difícil confiar en las razas de menor vida, pero también son lentos de confiar porque las largas historias de los clanes y de los reinos están llenos de incidentes que los lleva a confiar poco. Pero cuando un enano llega a tener la confianza con alguien, esa lealtad se vuelve indestructible. Todos estos elementos que acabamos de ver están presentes en el manual del jugador, pero nosotros también creemos que hay más elementos que hay que resaltar. Por ejemplo, los enanos están en una constante tensión entre su propia sociedad muy cerrada, a veces viviendo de forma subterránea y alejada totalmente por razones políticas, militares, etcétera, del mundo exterior o de la superficie. Y ellos están en esta tensión de no tener contacto con el mundo, no querer participar, esa memoria, esa identidad los lleva a recluirse en su propia identidad, en su propia traducción, en su propio clan. Y asimismo, también un aspecto central de los enanos que nosotros creemos que tenemos que mencionar es que los enanos disfrutan de su trabajo. El trabajo en sí es algo donde se sienten realizados, donde se dignifican al trabajar, disfrutando de la belleza de los objetos en una dimensión estética, es cierto, pero también como en lo práctico de los objetos. Una espada que corta bien tal vez no sea bella por el fino grabado que tiene o por la forma del pomo, sino porque corta bien y esa belleza, el crear una espada que corta bien, es algo que, dado el trabajo que significó, es una realización para todos los enanos. Sí, y esa misma realización la sienten en un llamado, una vocación. En su sociedad los enanos se dividen muchas veces en una vocación más bien productiva, son los que traen materiales, los mineros, los taladores, los que traen la comida, etcétera. Los que son creadores de algo, que más bien son los artesanos, los herreros, etcétera, los que están creando algo, incluso los constructores. Y hay una vocación que también son los que mantienen un contacto con lo que está fuera del mundo, los diplomáticos, los comerciantes, viajeros, cuentacuentos, etcétera. Esos también tienen una vocación importante. Uno muchas veces asocia a los enanos a una vocación muy aguerrida, y eso no es porque hayan enanos que tengan una vocación particular con la guerra, sino que todos los enanos, por base, por cultura, por formación, por forma de pensar, están disponibles para la guerra. Pueden ir a la guerra en caso de necesidad. Eso pasa con todos los enanos y eso es algo bien particular de esta raza. Entonces vemos un contraste entre lo que es la vocación, creadores, proveedores, diplomáticos, y el deber, que son los guerreros, los luchadores, ¿no?
Sí, y Entendemos el deber también. también divino, ¿no? Sí, por supuesto, porque los enanos tienen una sociedad donde los dioses son extremadamente paternales, no paternalistas, por el contrario, sino paternales y desafían constantemente a los enanos en sus áreas respectivas. Habiendo un dios de la guerra, sí, pero el principal, Moradin, tiene como sobrenombre el creador de todo, el All-Maker, ¿no? Y vemos en esta trascendencia una existencia metafísica en lo físico. Sí. Valoran la trascendencia familiar, del clan, del reino, pero también la trascendencia de los materiales, ¿no? Los minerales son ricos porque pueden trascender en el tiempo, se pueden legar, puedes construir en base en algo gracias a los metales o a la piedra. Y por supuesto, una, una existencia metafísica que trasciende en el trabajo, como ya decíamos. En el trabajo, en la historia, en la tradición, ¿no es cierto? Exactamente. Los enanos siempre están en esta lucha entre, una tensión entre su propia identidad que los lleva al aislacionismo, a la avaricia, a la acumulación, a ese concepto, y el contacto con la superación de sus propias limitantes. Eso ha hecho que los enanos siempre estén en esta tensión con el mundo y que se ve muy patente también en los conflictos internos entre las distintas razas o más bien subrazas de enanos, ¿no? Exacto, lo vemos muy patentemente en la pelea que tienen los enanos contra la subraza que son los duergar. Pero ya Mm. hablaremos más en el futuro de esto en este mismo video. Y así como vemos esta resistencia entre su propia avaricia y el aislacionismo, vemos una resistencia, una tensión entre tradición e innovación. Tradición versus innovación. El ingenio con el que son dotados es un fuego juvenil que debe templarse con experiencia para convertirse en fundamentos prácticos y productivos, ¿no? Para servir al clan y para servirse a uno mismo. La innovación, el concepto de innovar no puede ser innovar por innovar, Mm. sino que tiene que ser templado, forjado, puesto a prueba muchas veces en lo que es la tradición, un proceso de revisión constante para que eso que es nuevo sea verdaderamente adoptado, ¿no? Eso hace parecer que los enanos son particularmente lentos en cambiar. Y eso, como ya que hablábamos de este concepto metafísico, tiene que ver mucho con esa conexión inmediata que tienen los enanos con la tierra, con el elemento estático, estable, ¿no es cierto? Porque ellos mismos, en su contextura, en su forma, en cómo son descritos, parecen seres cuasi elementales, casi seres de roca puestos en este mundo, en estas fortalezas subterráneas. Entonces es fácil Sí. imaginárselo como una gran piedra, ¿no es cierto? Bueno, y ya que vimos lo que es conceptualmente los enanos en general, tenemos que hablar ahora de una perspectiva más mecánica, anclada en lo que son las estadísticas, por decirlo de alguna manera, del juego en sí. Comenzando con sus puntuaciones de características, ¿no, Germán? Así es, la puntuación de características base de los enanos está asociada a tener un bono +2 a la constitución. Esta es una característica que importa en cualquier clase, en cualquier personaje, determina los puntos de golpe Sí. y también para los que son conjuradores determina la capacidad de mantener la concentración cuando se está recibiendo daño para un determinado Así es. conjuro, ¿no es cierto? Vale decir, es un excelente bono racial que se aplica en cualquier ocasión. Sí. Y hablando en edad, los enanos maduran al mismo ritmo que los humanos, pero se consideran de edad joven hasta que alcanzan los 50 años de edad. En promedio bien hasta 350 años. Esto es notable, pues significa que si bien pueden crecer y madurar al mismo ritmo que los humanos, no van a ser considerados adultos dentro de su sociedad hasta que el humano ya sea considerado viejo. Y obviamente vivirán muchos siglos más que un humano, viviendo extensos periodos de la historia. Y por lo tanto nosotros vemos esta cuestión de que los enanos comienzan a considerar amigos a los hijos y a los nietos de los humanos con los que se criaron. Entonces vemos como el hecho de que maduren al mismo ritmo le da más experiencia de vida, pero también le hace ser más suspicaces de cierta manera. Hay todo un tema con los alineamientos de las razas que si bien no tiene implicancias mecánicas, sí marca de alguna manera las tendencias en la raza. Particularmente los enanos, al tener una tradición fuerte, disfrutar de una vida ordenada, de una sociedad que funcione de forma coordinada, tienen una muy fuerte tendencia a ser legales como sociedad y probablemente como individuos también. Y además están dotados de un sentido de justicia, de ayuda, de colaboración muy fuerte, lo que los hace tender a ser benignos. Entonces, en esta combinación como de legal bueno
suelen ser una raza muy civilizada, muy benigna, muy proclive a un alineamiento arquetípicamente legal bueno. Vemos que el orden no es orden por ser orden, sino porque es justo. Eso es como yo creo que los enanos ven y calzan dentro de este sistema de alineamiento. En cuanto a tamaños, los enanos miden entre 4 y 5 pies, o sea, entre 1,20 m y 1,50 m, y pesan un promedio de 150 libras, o sea, 68 kilos. Y más importante que todo esto es que su tamaño sigue siendo de tamaño medio, son medianos para las estadísticas del juego, o sea, están en el mismo promedio que los semiorcos o los Goliath incluso. Pese a que son notablemente más bajos, aún están en el promedio de la raza jugable. Está bien, entonces, a pesar de llamarse enano, son tamaño mediano, pero sí tienen las piernas cortas. Y eso implica que la velocidad que ellos pueden alcanzar es un poco más baja que el estándar de las otras razas medianas. Ellos tienen el estándar de los 25 pies, lo que son 5 casillas, que es propio de los halfling, de los gnomos. Eso se representa a través de sus piernas cortas. Ahora, su corporalidad fuerte, ancha, hace que ellos nunca se ven reducidos en su movimiento por usar armaduras pesadas. Justamente en los juegos más tácticos, menos teatro de la mente, esa casilla que falta para moverse puede hacer una diferencia bastante grande, ¿no? Sí, exactamente. Tienen además visión en la oscuridad, con la costumbre de la vida subterránea, poseer una visión superior en situaciones de oscuridad y luz baja. Puedes ver luz baja a 60 pies, como si estuvieran luz brillante, y en la oscuridad total, como si tuvieras luz baja. Obviamente nada de esto es oscuridad mágica. Y Obviamente. eso sí, no puedes discernir colores en la oscuridad, solo una escala de grises, ¿no? Y esto significa que si hay un puzzle que contempla diferentes tipos de colores, tú no lo vas a poder descifrar. Esto es algo que un Dungeon Master inteligente va a saber aprovechar. Tiene que saber aprovechar. Bueno, también nos encontramos con la resistencia enana. La resistencia enana está pensada para los venenos, el tipo de daño de veneno. Los enanos tienen, uno, resistencia contra ese tipo de daño, pero además tienen la ventaja en las tiradas de salvación que produzca estos efectos. Eso es muy potente, ¿no? Porque de alguna manera, a niveles bajos sobre todo, hay muchos oponentes que pueden hacer daño con Sí. veneno. A niveles más altos es un poquito menos frecuente, pero aún así es una habilidad que es muy apreciada por todos los jugadores de enano. Y además esto da Sí. para muchos chistes, porque en el fondo se trata de estas situaciones de envenenamiento donde un espía está tratando de envenenar a un rey enano y eso le resulta imposible o muy tedioso. Las resistencias a las toxinas, al alcohol, a las drogas, etcétera, hacen que los enanos de alguna manera se conceptualicen como personajes con una característica muy llamativa ahí, ¿no? El siguiente rasgo mecánico es lo que se conoce como entrenamiento de combate enano. Poseen competencia con el hacha de batalla, el hacha de mano, la maza ligera y el martillo de guerra. Y si bien parece un rasgo cultural, esto es un rasgo constitutivo. Estas armas requieren de un centro de gravedad más firme, más bajo, y los enanos tendrían características naturales que le darían facilidades para usar estas armas, combinando esto y traduciéndose en una competencia con estas 4 armas en específico. Es buena interpretación esa, ¿ah? Como pensar de que los enanos tienen una capacidad natural para esas armas. No así como lo que pasa con las herramientas, ¿no? Nosotros No, tenemos también la competencia en una de 3 herramientas de artesano, que puede ser la herrería, la albañilería o la fermentación, ¿no es cierto? Sí, así fermentación es, de fermentación. cerveza. Esto es muy icónico, uno se imagina rápidamente a los enanos dedicados a estas tareas, pero dentro de sus comunidades no todos se dedican necesariamente como si fuera algún tipo de servicio o formación general a alguna de estas 3 tareas. Entonces nosotros pensamos que, volvemos a la idea, esto no tiene que ver con la raza en sí, tiene que ver con aventureros icónicos que salen de esta raza. Así Y justamente estas 3 herramientas de artesano tienen un uso muy amplio en el juego, muy útil en el juego. Son como de las herramientas que de alguna manera podríamos llamar más poderosas, más versátiles. Y que probablemente por eso terminan en el manual del jugador marcando a cada uno de los personajes enanos. La siguiente habilidad se llama afinidad con la piedra.
Cuando realices una tirada de inteligencia e historia relacionado con el origen de trabajos en la piedra con mampostería, eres considerado competente en la habilidad de historia y agregas el doble de tu bono de competencia en la tirada en lugar de tu bono de competencia normal. Esto, personalmente, habría que explicarlo como una afinidad racial o cultural, pero a mí no me gusta tanto porque desincentiva elegir la habilidad de historia que yo creo que los enanos sí o sí tienen, ¿no? A mí me parece que un enano que reconoce un muro como parte de la sociedad élfica perdida hace 3000 años y se encuentra una espada y no logra reconocer la espada, pero sí la mampostería, me parece un sinsentido. Me parece que es casi ofensivo con los enanos que tienen en sí una característica afín a la historia porque son criaturas de muy larga memoria como sociedad y como individuos. Sí, justamente. Pasa parecido con el lenguaje. Como lenguaje, el manual del jugador les da tanto el lenguaje común como el enano. El enano suena muy coherente, sobre todo de que el enano va a marcar con consonantes muy fuertes, con vocales y sonidos muy guturales, como que de alguna manera uno se imagina como unas rocas chancándose detrás de los dientes del enano mientras está hablando. Em, y entendemos de que el lenguaje común, que normalmente no todos los miembros de una raza enana aislacionista hablarían por ningún motivo, pero sería muy difícil jugar con personajes que no manejan un lenguaje que manejen todos en la mesa. Vale decir, hay una solución Exactamente. rápida, simple, que es que todos los personajes hablan común y bueno, obviamente todos los personajes enanos hablan enano. Bien, Nico, entonces con esto estamos hablando de las características generales para todos los enanos y nosotros sabemos de que en los Así es. distintos manuales hay 3 subrazas de enanas publicadas hasta la fecha. La primera de ellas se llama el enano de las montañas. Son llamados habitualmente los enanos escudo en los que es los reinos olvidados. Son de culturas sumamente guerreras, donde han debido de ser fuertes para poder mantenerse vivos como individuos y nuevamente como sociedades. Son mucho más aislacionistas, más subterráneos. Tienden a ser también más altos y más fornidos que sus compañeros enanos. Tienden además a tener, en cuanto a su fenotipo, colores más claros, ya sea en la piel, en los ojos o en el cabello. Son rubios, colorines, de pelos castaños claros y son extremadamente pálidos como individuos. Mecánicamente estas características se traducen en que son más fornidos, son más fuertes y tienen una puntuación de fuerza que suma un 2. Esto es, en términos de creación de personaje, probablemente la única raza que tenga un doble bono de más 2. Sumar más 4 pasa con otras razas, Exactamente. pero poder aplicar en 2 características distintas un más 2 es único. Así es, porque lo que vemos en nuestra clase es que hay un más 2 a una característica, pero después hay 2 más 1. La siguiente característica mecánica de los enanos de la montaña es el entrenamiento enano. Eres competente con las armaduras ligeras y medianas, no con escudos, no con armaduras Mm. pesadas. Y esto la verdad es que a veces combina mal, ¿no? Porque es un bono que suele ser repetitivo, ¿no? Reiterativo. Las clases que requieren fuerza ya saben usar armaduras y las que requieren armaduras no se aprovechan de la fuerza. Eso sí, sirve mucho para construcciones no convencionales de personajes, como son los enanos magos o los enanos pícaros, que van a ser típicamente un pícaro no ocupa fuerza y un mago no ocupa fuerza, pero sirven mucho para hacer estas construcciones no convencionales de personajes. Como siguiente subraza tenemos los enanos de las colinas, conocidos en los reinos olvidados también como los enanos dorados. Son enanos más reflexivos, más meditativos, son mucho más cautos, pero también son mucho más proclives a encontrarse en la superficie y a tener contacto con otras razas, con otras sociedades. Por lo tanto, mantienen más comercio, más contacto y también sus características físicas son distintas a las de los otros enanos. Son un poquito más bajos, son un poquito más flacos y sus coloraciones pueden tomar todos los espectros posibles, desde los pelos y las pieles más oscuras hasta los colores claros como los enanos de las montañas. Así es. Y mecánicamente su primera incremento de puntuación de característica es un más uno a sabiduría. Además tienen una resistencia enana que es única, que les permite sumar un punto de golpe por cada nivel que tienen. Esto es brutal, Incluyendo al momento de creación de personaje. incluyendo su primer nivel, exactamente. Y esto
los hace que sean excelentes. Esto y el bono de sabiduría hace que sean excelentes prácticamente para cualquier clase. No hay ninguna clase que no quisiera tener un punto de golpe más. Y esto hace que estos enanos que de por sí, cultural y racialmente sean tan versátiles, se vea bien reflejado mecánicamente en el juego. Y ahora vamos con la subraza que es más desconocida, ¿no? Que de hecho no se encuentra en el manual del jugador, sino que aparecen en la guía para el aventurero de las costas de la espada y Mordenkainen, tomo de enemigos. No son los enanos típicos, tienen una historia muy particular y para jugarlos debes primero pedir autorización a tu narrador o narradora. Estamos hablando, por supuesto, de los Duergar. En otros mundos son llamados los enanos grises o los enanos oscuros. Tienen una historia muy especial, habría que chequearla en cada mundo cómo funcionaría, asociada a un Así es. panteón de dioses únicos para ellos. Esto es un lore como están descritos comúnmente en el Dungeons and Dragons. Fueron esclavizados, fueron sometidos por generaciones y sometidos a experimentación psiónica por parte de los desollamente o de los Illithid, ¿no es cierto? Sobre los cuales tenemos alguna información en esta tarjeta donde se habla un poco de los Illithid en el tráiler de Baldur's Gate 3. Estos enanos Duergar finalmente logran rebelarse contra estos opresores y se convierten en una raza profundamente subterránea y profundamente cambiada en su naturaleza enana. Sí, ahí donde los enanos son aislacionistas, los duergas son derechamente xenofóbicos, ¿no? Sienten que sus primos enanos los traicionaron y abandonaron. Los otros enanos los ven a ellos como herejes, como corrompidos y por sobre todo débiles. Débiles por ceder a la avaricia que todo enano tiene dentro de sí, que es parte de su conflicto y que ellos se rindieron ante esta avaricia. Esto se traduce muy bien en los tres mandamientos de Laduguer, una de las diosas más prominentes de los enanos. Nuestros bolsillos nunca están llenos, nuestra lucha nunca está terminada y nuestra resolución nunca se remece. Es muy interesante el concepto de los Duergar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera son enanos, pero están extremados de una forma Indudablemente. oscura, de una forma profunda, de una forma que podríamos incluso asociar a alineamientos malignos, ¿no es cierto? Porque se corrompe este sentido de goce con el trabajo y se convierte en un trabajo obsesivo, en una acumulación avariciosa, no en una trascendencia, sino que en una acumulación. Y mecánicamente esto vemos que se traduce primero en un incremento de puntuación de características con la fuerza, lo cual en general suele ser traducido peor, pero como tienen muchos más beneficios, vamos a ver por qué terminan siendo una opción igual de viable que los enanos de las montañas. Mm. También tienen una resiliencia Duergar que ya se asocia como con conceptos mágicos, metafísicos o psiónicos. Tienen ventaja en la tirada de salvación para no quedar encantado contra las ilusiones y contra la parálisis. Puede sonar muy coyuntural, pero son muy agradecidas estas ventajas en las tiradas de salvación cuando están bajo esos efectos. Bien, indudablemente, sobre todo la de para no quedar encantado. Ahora, también tienen capacidades mágicas innatas. A nivel 3 puedes lanzar Crecer sobre ti una vez por descanso largo. Este es el hechizo que se llama Enlarge o Reduce. Solamente puedes crecer, no te puedes Mm. achicar. Y también a nivel 5 puedes lanzar invisibilidad también sobre ti mismo. Además, tienen una visión en la oscuridad mejorada incluso para estándares enanos. O sea, tienen el doble de Sí. alcance con su visión en la oscuridad. Siguen aplicando las mismas reglas que hablamos en las otras razas. También ganas un lenguaje extra, que es el infracomún. Mm. Y también tienen, y esta es la quid de los duerga, una sensibilidad a la luz solar. Tienes desventajas en las tiradas de ataque y de percepción basadas en la vista, o si la cosa que estás viendo está directamente bajo luz solar, y no puedes conjurar tu magia de duerga si está bajo luz solar directa. No rompe tu magia, o sea, tú puedes lanzar tu magia y luego correr a la luz, no rompe concentración, pero no puedes, por ejemplo, esconderte en la oscuridad y dispararle con una ballesta a algo que sí esté bajo la luz del sol. Es tremendo, ¿ah? Eso como que de alguna manera habla de una raza que fue cambiada físicamente, pero que también adquirió como conceptos metafísicos
mágicos y que en realidad en todo el lore están explicados a través de la psiónica. La psiónica como concepto ha aparecido en muchas ediciones anteriores y en realidad en esta edición abre más preguntas que las que cierra. Por lo tanto, lo vamos a dejar Sí. para otra ocasión hablar de este tremendo concepto que es la psiónica, ¿no? Bueno, ya que vimos la perspectiva mecánica en general de los enanos y la perspectiva mecánica de cada subraza, es hora de hablar de creación de personajes. ¿Qué creación de enanos nosotros podemos ver, Germán? Mira, para empezar, todo lo que vaya melee. Dicho simple. Pero además tiene que ver con una asociación muy fuerte de que algunas razas funcionan muy bien mecánicas, o sea, perdón, algunas clases funcionan muy bien mecánica, pero también narrativamente. Nosotros vamos a dejarles esta tarjeta para que ustedes puedan chequear las distintas dificultades de las clases, pero hablar de que en primer lugar las clases que calzan muy bien con los enanos, que calzan perfectamente con los enanos, arquetípicamente con los enanos, son los guerreros y los clérigos. Exactamente. Mecánica y temáticamente, nada supera a los clérigos y guerreros. Inmediatamente debajo encontramos buenos principalmente mecánicamente a los druidas, a los paladines, a los bárbaros y a los artífices, ¿no? Estos Sí, últimos probablemente más en temática que en mecánica, hay que exactamente. decirlo. Entonces tenemos aquí lo más sinérgico de lo sinérgico. Y luego ya pasamos a algunos otros conceptos que son muy interesantes para los enanos y que calzan muy bien, aunque se salen un poco del arquetipo del enano. Conocemos a los exploradores, a los monjes, que en esta lógica de disciplinamiento físico y mental también son muy buenos, y a los pícaros, aunque los pícaros con una salvedad, que es que mecánicamente no se encuentran tan favorecidos a menos que estés haciendo una Sí. construcción poco convencional. ¿Por qué? Porque los exploradores van a beneficiarse obviamente de la constitución al igual que los monjes. Necesitan punto de vía. El pícaro va a querer evitar ser dañado y Eso por es lo verdad. tanto no se beneficia tanto de la constitución. Y por supuesto exploradores y monjes necesitan sabiduría. Y ahora, por debajo ya en los que son simplemente no son óptimos, encontramos a los magos y a los bardos. Ambos en sí no se van a beneficiar mecánicamente casi de ninguna característica. Sirven para hacer algunos casos atípicos, muy poco magos, pero vas a encontrar un enano que es poco enano y sobre todo un mago que es poco mago al crear un mago enano. Y lo mismo Por con los ejemplo, bardos, ¿no? indudablemente. Sí. Y finalmente en el último escalafón nosotros nos encontramos que los enanos narrativamente y mecánicamente dan muy malos brujos y muy malos hechiceros. De alguna manera, Y los enanos no mezclan su sangre con otras razas, no deberían tener estos poderes mágicos, no tienen esa sintonía. Y los enanos serían muy recelosos, muy cautos, como racial y culturalmente, de entrar en un pacto mágico con cualquier criatura. Son recelosos a la magia y en muchos casos incluso son muy supersticiosos y hostiles hacia la magia. también, exactamente. Son muy sensatos para hacer un pacto, diría yo. Sí, exactamente. Y ya que hablamos de clases, Germán, hablemos de trasfondo. Yo creo que hay cuatro trasfondos que sí o sí hablan, gritan enano. Estamos hablando de los soldados, los artesanos gremiales, el héroe popular y el noble. De todas Todos estos maneras, son roles que vamos a encontrar dentro de los clanes que mecánicamente hablan al tipo de personaje que tú quieres construir como enano y que te hablan también de un individuo dentro de una sociedad ya construida bajo los estándares enanos, por decirlo de alguna forma. muy correctamente. Bien, con esos consejos entonces ya nos pasamos al último tipo de consejos que ya son los consejos de interpretación. Indudablemente. Nosotros nos encontramos primero con una especie de advertencia, ¿no? Hay un tipo de jugador que es muy atraído por enanos. Hay un perfil de persona que quiere jugar Dungeons and Dragons que encuentra a los enanos una posición cómoda, ¿no? Sí. Fácil. Quieren interpretar aquello que les acomoda, que les parece fácil y divertido de forma rápida. El riesgo de que, el riesgo de esto es que el tipo de personaje de enano que quieren jugar tiende a ser un poco destructivo para jugar en grupo. Son enanos que se entretienen con imaginar, beber, vulgaridades y combatir por el mero hecho de combatir, que no tienen la trascendencia que todo jugador que juega un enano debería buscar, ¿no? Sí. Son personajes fáciles que se quedan un poco en la superficie. Y eso genera estos clichés que podríamos ponerles nombre, así como un cliché de un enano alcohólico que busca en la aventura, en vez de seguir la trama, en vez de una colaboración,
situaciones donde bebe. Puede ser un poco repetitivo. Lo mismo el camorrero, el que está buscando gresca, el que está peleando constantemente, o el personaje que juega o el jugador que juega un enano que quiere jugarlo tan obstinado, que tiene una idea, una superstición, una limitación tan grande, que hace que para el resto del grupo ese personaje se convierta en un lastre. Lo mismo pasa con un cliché, ¿no es cierto?, de un enano así como tan vikingoso, de que es un fanático del combate, que voy a morir y voy a buscar la trascendencia en el Valhalla, qué sé yo, que no mide ningún tipo de consecuencias. Son personajes que se repiten en las mesas, se vuelven repetitivos una vez que uno lo juega por muchas aventuras, y la invitación está en cambiar los conceptos para que el personaje sea más armónico y sea más disfrutable para todos los jugadores. Así es. Pero como siempre, todos los clichés son capaces de ser subvertidos, ¿no? Sí. Vemos, por ejemplo, que si tú partes con un enano que es alcohólico, búscale una razón de por qué es alcohólico, Ujú. ¿no? Tal vez sufrió una tragedia familiar y el refugio que él tiene es el alcohol y él va a superar en la trama este alcoholismo. Entonces, si tú comienzas eso como una base para ir mejorando y hacerle un arco argumental, estamos hablando ya de otro tipo de enano. Así es. Y tal como las debilidades en los enanos se convierten en fortalezas, también las fortalezas pueden o deben, incluso si uno tiene un buen narrador, deben convertirse en Sí. debilidades en algún momento. O sea, la disciplina de los enanos pronto se convierte en obstinación. La lealtad que ellos pueden sentir pronto se convierte en ingenuidad. La pertenencia a su clan, muy necesaria, se convierte en xenofobia. Así es, todos los enanos tienen una tensión dentro de sí mismos y todo lo que es rápidamente una fortaleza puede ser una debilidad y viceversa. Y esto tiene que ver a veces con sus apetitos exagerados, ¿no? Comer, beber, tesoro, la ira, la violencia, la protección, el combate, la lujuria tal vez. Deben mostrar o aprender a autocontrolarse o incluso más, superar sus debilidades en esta tensión básica que tienen los enanos como concepto incluso. Sí. Y con esto entonces vamos a mencionar algunos perfiles para que ustedes puedan llevarse a sus mesas a jugar. El primero de ellos es el que hemos llamado el enano de deber y honor. Este es un enano llamado por ese deber tan enano, tan profundamente enano, Sí. y convertirlo en una forma de vida, en un cambio en el mundo, donde el honor es la amistad, la lealtad, son desapegados, son sacrificados, son un enano heroico, épico, hermoso de jugar. Ahora vemos también el aislacionista, ¿no? Su origen tan profundamente cerrado, donde siempre ha estado expuesto a lo mismo, lo hace ver y malinterpretar o Mm. no entender de todo el mundo de la superficie en sí, todo lo que no es dentro de la enanidad, por decirlo Sí. de alguna manera. Malinterpreta las sociedades. Nadie hace lo que debe en esta ciudad humana. ¿Cómo funciona esta ciudad humana si es que las personas no están cumpliendo con su deber? ¿Cómo pueden tener un rey que no sabe gobernar? Un rey es un gobernador y el rey no sabe gobernar, al enano no le entra. Y este perfil puede ser muy, muy divertido y lo va a tratar de hacer es mejorar el mundo y por lo tanto convertirse en un aventurero. Va a estar muy llamado a los cambios, ¿no? También tenemos el perfil de un creador trascendente, muy asociado a esta idea de vocación y de trabajo enano, pero que no solamente quiere o no solamente va a crear condiciones materiales trascendentes que duren por siempre, sino que también sus obras, sus hechos, sus andanzas, sus aventuras, digamos, pueden ser trascendentes, o sus amistades, sus relaciones van a trascender el Mm. tiempo. Y parecido, pero no igual, es el paternal, Sí. ¿no? El que cumple un rol dentro de la parte en específico. Tal vez él no quiere afectar la creación en sí y trascender a un plano superior, pero él quiere estar ahí con los que están con él. Y este es probablemente mi perfil favorito, es el que dice, ustedes, la parte de aventureros, son mi clan ahora. Sí. Y así los voy a tratar. Son leales, son sabios, son guías, son anclas morales o anclas estratégicas también. Sí. Y por lo tanto buscan un sentido que es un poco más humilde, pero que para la parte funciona muy, muy bien. Exactamente, son hermosos personajes. Y nos Sí. encontramos con un último perfil, con un subperfil, ese lo tratas tú, Nico. Lo hemos llamado el justiciero. Es un enano que está tratando de corregir algún mal. Un mal que
quedó en el mundo, es un enano cuyo deber, cuyo sentido moral lo llama a corregir. A veces un error que él mismo causó, a veces una injusticia que le han causado a terceros, pero está ahí sacrificando su vida, tratando de corregir un mal, a veces para redimirse a sí mismo. Y muy parecido es el exiliado, el que cometió un error, el que busca la redención, el que fue expulsado del clan y quiere ganarse el derecho de volver a él. O tal vez no volver al clan, sabe que su destino ya no está con el clan, pero quiere volver a ser digno de lo que alguna vez fue él como parte del clan. Del honor del Y este clan. exiliado va a buscar, exactamente, va a buscar la redención, también va a tratar de corregir algún mal en el mundo porque él cree que las acciones, el cambiar, el ser una fuerza positiva dentro del mundo, darle honor de vuelta a él y también al clan por consiguiente. Nico, con esto estamos llegando al final de nuestros consejos. ¿Qué dirías tú ya como resumen, redondeando todo lo que hemos estado hablando? Bueno, hemos visto que los enanos son una raza jugable que tiene muchos conceptos muy clásicos, ¿no? De la enanidad en sí, que nos dan herramientas para jugarlos e interpretar un personaje que es único. ¿Por qué? Porque es mentalmente y culturalmente muy diferente a un humano. Un enano, nuevamente, no es un humano bajito y ancho, no. Son personas con una psicología completamente distinta, con estándares que son distintos. Y estos mismos conceptos un narrador o narradora inteligente va a saber aprovecharlo, debe saber aprovecharlo para darle tensión a cualquier historia que integre enanos, ya sea como personajes jugadores o como personajes no jugadores también, ¿no? Es un excelente consejo, ¿no es cierto? Que se aplica a narradores y los jugadores tienen que hacer su parte, tienen que jugar personajes que no sean disruptivos, que no caigan en los clichés, que no traben el desarrollo de personaje de los otros jugadores cuando estén buscando su propio desarrollo de personaje, que es esta tensión fuerte entre la limitación y la fortaleza, ¿no? Muchas gracias a todos por ver este video. Los dejamos a todos formalmente invitados para conocer todos nuestros otros proyectos. Por ejemplo, todos los proyectos que integran la comunidad de Rol Piedra Bruja. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en la tienda online, en el Instagram, por ejemplo. Tenemos cursos del hobby, de narración, de pintado, de cuentacuentos, de modelismo. Y obviamente parte de nuestra gran comunidad también es el Patreon, esta plataforma de mecenazgo donde hay algunas personas que quieren colaborar con la creación de contenido que está sustentando este canal, para los cuales hemos hecho una tremenda oferta. Si nosotros llegamos a tener 100 Patreon, nosotros vamos a desmonetizar este canal porque de alguna manera vamos a sentir que las retribuciones que nos están llegando en este momento por YouTube, ustedes no las quieren hacer llegar de forma directa. Estamos hablando de cualquier nivel de apoyo. Vale decir, si hay alguien que quiere poner $1 para apoyar este canal, está invitado a hacerlo ahí y vamos a dejar el enlace en la descripción de abajo. Por supuesto, miren también los otros videos del canal Piedra Bruja, como son esta serie de videos de Trotamundos, donde exploramos diferentes mundos, y el índice de clase, un video muy muy bueno que merece ser visto. No olviden suscribirse, dejar un like, dejar un comentario y nos veremos nuevamente Sin sin pantalla. pantalla.